Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos y el día de hoy vamos a ver la materia de Historia de México. Vamos a estar viendo el tema de la reforma liberal y la resistencia de la República. Vamos a hablar de la Constitución de 1857, de las leyes de reforma, de la Guerra de Reforma, esta guerra que fue generada debido a la promulgación de esta nueva Constitución. También vamos a hablar de la segunda intervención francesa, la segunda vez que Francia interviene militarmente en México. Además del imperio de Maximiliano de Habsburgo, el imperio que instauró Francia en nuestro país y también su posterior caída. Vale, vamos a comenzar por hablar de la Revolución de Ayutla en 1854, cuando Antonio López de Santa Anna todavía era gobernador de México, tras haber perdido la mitad del territorio, tras haber perdido Texas y tras haber puesto en venta el territorio de la Mesilla. En 1854, el general Juan Álvarez e Ignacio Comonfort proclaman el Plan de Ayutla, un plan que tenía como objetivo terminar con la dictadura de Santana, además de destituirlo del cargo y exiliarlo de México. Tras esta revolución se instauró un gobierno liberal en el poder y posterior a esto se convocó un congreso para poder elaborar una nueva constitución que modernizara a el país. Esta fue la Constitución de 1857, que tiene entre los puntos más importantes el de la proclamación de una república federal, democrática y representativa, el de un sistema sustentado en la división de poderes en tres, ejecutivo, legislativo y judicial, y se agregó la libertad de culto. Además de estos puntos, también se agregaron las leyes de reforma. Las leyes de reforma fueron un conjunto de leyes que fueron muy controversiales en ese momento. Entre ellas encontramos la Ley Juárez, elaborada por Benito Juárez, que buscaba la eliminación de los privilegios que tenía la Iglesia y el ejército en ese momento. También encontramos la Ley Lerdo, elaborada por Miguel Lerdo de Tejada, que buscaba la desamortización de los bienes eclesiásticos, los bienes de la Iglesia. Y la Ley Iglesias, elaborada por José Iglesias, que prohibía el cobro de los servicios religiosos que realizaba la Iglesia a la población mexicana. En general, la Constitución de 1857 buscaba la eliminación de privilegios de algunos, buscaba separar a la Iglesia del Estado, la Iglesia del gobierno, y también buscaba la igualdad de todo el mundo ante la ley. En ese momento, tanto la Iglesia como el ejército se opusieron a esta nueva constitución, ya que afectaba directamente sus privilegios. Es en ese momento en donde en 1858, en el siguiente año, tras la promulgación de esta constitución, los conservadores, que eran principalmente la Iglesia y el ejército, se levantaron contra el gobierno, ya que deseaban conservar sus privilegios. Fue entonces en donde se promulgó el Plan de Tacubaya. El Plan de Tacubaya fue un plan pronunciado por los conservadores, que tenía como objetivo desconocer el gobierno actual y también desconocer la recién promulgada Constitución del 57, iniciando una guerra llamada como la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años. Esta fue una guerra entre liberales y conservadores para buscar que no se promulgara esta nueva Constitución. Después de 3 años, los liberales terminaron ganando y proclamando esta Constitución. Ahora vamos a hablar de la segunda intervención francesa. Tras la finalización de la Guerra de Reforma y al ver la situación económica por la que estaba pasando México, Benito Juárez, quien era en ese momento el presidente del país, suspendió temporalmente los pagos de deuda externa que México tenía con otras naciones. En ese momento México le debía a Francia, Inglaterra y España, y la suspensión temporal de este pago generó que los gobiernos de estos países enviaran armadas a la costa de Veracruz para poder ejercer presión y obligar a que México pagara su deuda. En ese momento México, tras negociaciones, logró que el gobierno de España y de Inglaterra abandonara el país. Sin embargo, Francia se quedó y comenzó con una invasión en México. Tras una serie de negociaciones, México logró que el gobierno de España y de Inglaterra abandonara el país. Sin embargo, Francia rechazó las condiciones y comenzó con una invasión aquí en México. Además de eso, los conservadores, quienes recientemente habían perdido la guerra de reforma, le ofrecieron su apoyo a Francia para poder comenzar con una invasión aquí en México, ya que querían evitar a toda costa la promulgación de la Constitución del 57 para poder conservar sus privilegios. Las causas de la segunda intervención francesa fueron la moratoria proclamada por Benito Juárez, la suspensión de pagos que él declaró, también las ambiciones imperialistas de Napoleón III. Napoleón III era el emperador de Francia en ese momento, también la rivalidad que existía entre los liberales y los conservadores,
y también el apoyo que los conservadores le habían brindado a Francia para que comenzara una invasión aquí en México. Tras todo esto, Francia comenzó con una invasión en México. México ofreció resistencia, como por ejemplo la batalla del 5 de mayo en Puebla. Sin embargo, los franceses terminaron por instaurar un imperio aquí en México. Este estuvo a cargo del archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo y la princesa Carlota de Bélgica. Maximiliano de Habsburgo adoptó una política de tipo liberal, mantuvo las leyes de reforma y también adoptó el castillo de Chapultepec como su residencia imperial. El imperio de Maximiliano de Habsburgo duró unos años hasta que las tropas que lo mantenían en el poder regresaron a Francia y las tropas de Benito Juárez comenzaron a recuperar el control en el territorio de México. El imperio cayó y Maximiliano de Habsburgo terminó siendo fusilado en Querétaro en el Cerro de las Campanas. Tras esto, Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada proclaman la República restaurada, recuperan el poder político de la nación, México recupera su soberanía y se busca la modernización del país. Vale, pues esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Si llegan a tener alguna duda, por favor déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y pues nos vemos. Hasta luego.